Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28. Nuestra lectura bíblica será desde el versículo 1 al 14. Vamos a iniciar este tiempo leyendo desde el versículo 1. Versión TLA nos dice lo siguiente: El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Sabemos que en la vida todos cometemos errores y pecados. Nadie está exento de ellos. Todos en algún momento podemos cometer algún error, algún pecado. Podemos vernos involucrados en alguna práctica, quizás algunos más graves que otros. Sin embargo, hay dos enseñanzas bíblicas que vamos a destacar de esta lectura que nos guía en cómo manejar estos pecados, estos errores y cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios en nuestra vida. En Proverbios versículo 13 se nos dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. En la Reina Valera se nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una verdad poderosa y habla acerca del daño de esconder los errores y el pecado. Es natural para las personas tener esa reacción de querer esconder algo que le da vergüenza, que otros vean o que otros se enteren. Y a veces nosotros también nos vemos teniendo esta reacción, naturalizando ciertas prácticas que quizás son pequeñas, cosas como actitudes, acciones, aún pensamientos que no son saludables para nuestra vida espiritual. Y en situaciones como estas es importante que nosotros recordemos que no hay nada que podamos hacer para ocultar esas cosas o aún pecados a Dios. Él ve todo y lo sabe todo. Y Proverbios nos dice en este día que aquel que esconde, que oculta, jamás puede prosperar. Al nosotros no confesar, nos quedamos estancados, sin poder avanzar. Y creo que no hay una etapa más terrible para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de caer en ese error de esconder, de ocultar y no querer confesar el pecado y sus prácticas al Señor. Tener esta actitud de parte nuestra llega a ser como si tuviéramos una enfermedad espiritual que poco a poco va destruyendo tu relación con Dios. El rey David, en una ocasión cuando ocultó su pecado con Betsabé, dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron. En algunas ocasiones podemos estar callando como David,
Pero también a veces podemos estar escondiendo nuestros errores bajo nuestras tiendas, como lo hizo Acán, y pensamos que nadie sabe lo que nos sucede, pero se nos olvida que Dios lo conoce y lo ve absolutamente todo. Iglesia, el no confesar, el no llevarle al Señor aquellas cosas que estamos cargando sobre nuestra espalda y que no son agradables delante de Él, nos puede paralizar, porque el pecado eso es lo que hace, nos paraliza, te impide crecer, te roba el gozo, hace entristecer al Espíritu Santo que mora dentro tuyo y seca completamente tu fe. Incluso, como en el ejemplo de Acán, puede afectar no solamente tu vida, sino al resto de tu entorno, tu familia, aquellas personas que son cercanas a ti, a hermanos en la congregación. Pero la esperanza que nos da la palabra y el remedio a esto está en confesar. Mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primeramente, la confesión tiene lugar entre usted y el Señor, pero también en algunas ocasiones es liberador y muy recomendable confesar nuestros errores a un líder espiritual o hermanos maduros en el Señor para que nos apoyen en oración y nos ofrezcan esa ayuda que necesitamos y esos consejos sabios conforme a la palabra de Dios. Y esta palabra de Proverbios va de la mano con el versículo 14 que dice en la versión Reina Valera: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En el libro de Éxodo tenemos el ejemplo de Faraón, y creo que es el más directo que tenemos en las Escrituras de un hombre que endureció su corazón. Él fue un hombre que no tuvo el temor de Jehová y no quiso obedecer a ese mandato que Dios había dado a través de Moisés. Esta actitud fue para su propia destrucción. La primera reacción de Faraón fue muy fuerte. Él respondió a Moisés diciendo en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dice la palabra que el corazón del Faraón se endureció más y más hasta que no tuvo remedio. Pero saben, a diferencia de Faraón, cada persona hoy con vida todavía tiene remedio. Todavía hay esperanza para ellos. El Faraón fue declarado soberbio, obstinado en pecar y no quiso humillarse delante de Dios. Iglesia, estas tres cosas toman lugar en el corazón de cada persona que no teme a Dios ni confiesa sus pecados. Y para que nosotros no caigamos en este terreno de esta decadencia espiritual, de endurecer el corazón y de llenarnos de soberbia, obstinación, necesitamos anclar nuestro corazón siempre, como dice este proverbio, en el temor a Dios. En conclusión, Proverbios nos resalta el daño de esconder los pecados, los errores, pero también nos enseña sobre la importancia de confesarlos y apartarnos de ellos para alcanzar la misericordia de Dios en nuestras vidas y obtener ese crecimiento espiritual que el Señor espera en nuestras vidas y que Él desea para nosotros, caminando en ese temor a Dios cada día. Que el Señor nos ayude a tener un corazón sensible a su voz, que si hay cosas en este día que necesitamos confesarle, hagámoslo. Tengamos esa libertad de confiarle a Él todo asunto en nuestra vida. Amén. Te invito a orar. Señor Jesús, en este día te doy gracias por tu gran amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder estar delante de tu presencia a través de tu palabra y poder escucharte mediante ella. Te pido que me ayudes a caminar contigo conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad.
Si en algún momento te fallo, te pido que tu Espíritu Santo redarguya a mi ser para confesar mi pecado a ti rápidamente y así poder recibir la grandeza de tu misericordia que me permitirá disfrutar constantemente de las dádivas de tu amor y de este caminar que tengo en temor y respeto delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.